Muy bien, primero agradecer a Dios por el esfuerzo y la dedicación de los muchachos, los músicos y las voces. Yo no sé usted, pero hoy disfruté muchísimo este tiempo. Yo entiendo muy claramente, y lo hemos de entender siempre, que la alabanza se hace para el Señor. Pero los que estamos, los hijos de Dios que participamos de ella, tenemos permitido disfrutarlo, por supuesto que sí. ¿Pueden bajarle un poquito del volumen, por favor? Está fuerte. Y así que gracias, muchachos. Gracias a los músicos y a las voces por su esfuerzo. Antes salían de aquí como a las 8:30. Hoy son las 9 y todavía están aquí. Ya no supe a qué hora se fueron. Bueno, salimos nosotros también, pero le agradezco a Dios por el esfuerzo y la dedicación de ellos. Y pido al Señor que les siga bendiciendo. Amén. Así que ellos están mereciendo tener un equipo nuevo, ¿verdad? En eso estamos. Es caro, pero para Dios no es problema. Así que en eso estamos. En cuanto pase la convención, quiero también agradecer al Señor que especialmente por los papás y agradecerles que están aquí en este día tan especial. Ser papá no es para cobardes, es para valientes. Y bendito sea Dios por cada uno de los que están. Hay algunos que no están, pero gracias a Dios por usted que sí se tomó el tiempo. Y esta tarde me avisan que hay cosas todavía al finalizar. Eso me va a obligar a reducir un poco el tiempo del mensaje, pero podremos continuar luego. Así que le pido que abra su Biblia en segundo libro de Crónicas, por favor, el capítulo 35. ¿Puedes bajarle un poquito más de volumen? No sé, lo siento con muchos agudos. Así que por lo menos bajarle el volumen, por favor. Segundo de Crónicas, capítulo 35. Y le digo, probablemente vamos a tener que seccionar esto. Ahí está bien, muchachos, gracias, en cuanto al volumen. Porque es la historia de Josías, rey de Israel. Y esta es una historia muy interesante, pero esa historia, usted se va a dar cuenta por qué. Le lleva hacia adelante a Josías y sus hijos, pero también nos obliga a ir hacia atrás. No solo a la descendencia de Josías, sino a la ascendencia. Ahora, hay algo que vamos a aprender en esta historia generacional, y es esto. Normalmente, yo creo que usted ha escuchado que los hijos son el reflejo de los padres, ¿verdad? O sea, esto se ha hecho casi una frase permanente en las culturas, en nuestra cultura. Los hijos son el reflejo de los padres. Le diré algo que vamos a descubrir a través de la palabra de Dios. No siempre. Hay casos, y aquí hay varias generaciones en lo que vamos a ver, de padres buenos con hijos malos. Y también hay casos, y probablemente usted habrá conocido algunos, no solo de padres buenos con hijos malos, sino de padres malos, hijos buenos. Así que, como escuché a alguien alguna vez hablando acerca de los hijos y el consejo que le dieron a un padre afligido y a otro padre contento por sus hijos, orgulloso de sus hijos, lo que se les dijo fue esto, y lo atesoré. Acerca de las maldades de los hijos, le dijeron a este padre: no eres responsable de todo lo malo que hacen los hijos cuando lo hacen. Pero también acerca de las bondades y las virtudes de los hijos, tampoco tienes todo el mérito, porque hay hijos que son incluso mejores que sus padres. Ahora, todos los padres de familia entiendo que aspiramos a eso, ¿no? No es el deseo de nosotros como padres de familia que nuestros hijos sean mejor que nosotros. Ese es el deseo, hermanos. Así que hay una serie de tesoros, de perlas escondidas en esto que vamos a estar leyendo. Y vamos a avanzar hasta donde podamos y si Dios nos permite continuar la semana próxima, pero avancemos entonces iniciando en el capítulo 34, perdóneme,
de Segundo de Crónicas. Y antes de empezar a leer, vamos a orar. Padre, bendito seas en esta ocasión especial por los padres de familia. Te damos gracias por cada uno de ellos y rogamos que tu palabra bendita nos enseñe en esta tarde. De ella podamos tener los tesoros de tu palabra que nunca se agotan para esta ocasión especial. Y danos un corazón dócil, un corazón que sea buena tierra donde la semilla de tu palabra fructifique. Oramos en el nombre bendito de Jesús nuestro Señor. Amén. Sígame con su vista, por favor, capítulo 34 al inicio. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Tome su lugar, por favor. Inicia el pasaje con dificultades, porque la historia es bonita, pero nosotros tenemos que ver este pasaje, como todos los demás, a la luz de su contexto. Porque yo le pregunto a usted y a cualquier persona, ¿qué capacidad tiene un niño de 8 años? ¿Qué capacidad tiene para reinar en una nación? 8 años. ¿Qué años tienes? ¿Cuántos años tienes, Ismael? 13, fíjate. Mucho más. ¿Hay alguien aquí de 8 años? O bueno, aunque no esté, ¿alguien de sus hijos tiene 8 años? ¿Quién? Matías. ¿Dónde estás, Matías? Matías tiene 8 años. Imagínense, rey de Israel. Así que normalmente estos que empezaban tan pequeños a reinar, normalmente tenían a alguien ahí a su lado que les ayudaba, pero no él de edad. Hay un pasaje, creo que está en el libro de Eclesiastés, que dice: ay de ti, la nación, cuando tus príncipes son muchachos. Porque ¿qué capacidad tendría? Difícilmente puede gobernar su propia vida. Es un niño. No tiene ni la capacidad intelectual, ni moral, ni de ningún lado. Es un niño. Ni siquiera, mire, piensa en esto. Piensa en alguien de 8 años para ser jefe de casa. Ni siquiera para gobernar una casa. ¿Cuánto más para gobernar una nación? Pero eran costumbres de los reinos en Oriente en aquellos años. Y eso sucedía en muchas ocasiones. Pero inicia y era de 8 años cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Mire, 31 y 8, 39. Josías murió de 39 años, relativamente joven. Ahora, algo bueno que hizo Josías, dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos ¿de quién? De David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Lo que tenemos que entender, para los que no acostumbran leer, es que David no era el padre de Josías. Su papá era Amón. Si regresa a unos versículos atrás, capítulo 33, versículo 21, dice: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho ¿quién? Manasés su padre. Así que, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés había hecho, pero nunca se humilló delante de Jehová como se humilló Manasés su padre. Antes bien aumentó el pecado, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Mas el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón. Y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar a Josías su hijo. Así que, ¿quién era el papá de Josías? Amón. ¿Y quién era el abuelo? Manasés. ¿Por qué entonces dice que anduvo en los caminos de David su padre? Porque tomaban el nombre más ilustre en la ascendencia. Recuérdese que a Jesús le llamaban Jesús, ¿hijo de quién? De David. Tomaban el nombre más ilustre. Así que en ese sentido, pero lo bien que hizo Josías fue que tomó el ejemplo de David. Bendito sea Dios, porque su papá, ¿qué leímos? Era malo. Es lo que leímos, ¿no? Versículo 21 y 22. De 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y 2 años reinó en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Así que el papá malo y el abuelo malo, y malo en extremo. Lo vamos a ver un poco más adelante.
Pero mire, hay dos cosas aquí, hermano. Hay dos cosas aquí que podemos entender. Lo que eran los padres y los abuelos, eso no tiene que marcar nuestra vida. No tiene que ser así. Entendemos nosotros que sí influye y bastante, y que de ahí el dicho que los hijos son el reflejo de los padres, porque naturalmente el vivir juntos influye. Y en términos generales es cierto. Lo que hay en el hogar refleja lo que llegan a ser los hijos, pero como digo, no siempre. Y aquí tenemos el caso de un hombre malo como Manasés. Y por cierto, ¿saben quién era el papá de Manasés? Ezequías, que era un hombre bueno. Mire, el bisabuelo, bueno. El abuelo, malo. El papá, malo. Y Josías, bueno. Pero después de Josías siguió otro rey. ¿Y sabe qué? Malo. Y entonces, por esas razones que le digo, uno tiene que tomar determinaciones personales. Y hay algo hermoso en la vida de Josías, por eso el corazón se inclinó para hablar de ellos en el Día del Padre, porque Josías toma una determinación de imitar a David, su padre, porque él tomó esa decisión. Y quiero que note en el versículo 3, 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 8 años de su reinado. Entonces tenía 16 años. Y note esto. A los 8 años de su reinado, es decir, a los 16, ¿qué hizo? Otra vez, versículo 3. Comenzó a buscar al Dios de David, su padre, pero dice, siendo aún muchacho. Si a los 16 es muchacho, a los 8 es un niño. Pero él empezó a buscar al Dios de David, su padre, y a los 12 años de su reinado, por supuesto, es decir, a los 20. A los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Y ahí empieza una lista de las cosas buenas que empezó a hacer Josías. Pero permítame mencionarle algo. Este muchacho que empezó a reinar a los 8 años, muy pequeño, siendo un niño, y que a los 16 empieza a buscar a Dios, es una prueba viviente de que un niño, un adolescente incluso, puede y debe buscar a Dios. Y cuando busca a Dios, Dios es hallado. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón, dice la palabra de Dios. Esta convicción tiene que estar en nosotros como padres, y tiene que estar también en nosotros, maestros de la escuela dominical, maestros, hombres y mujeres, que nuestros niños y adolescentes pueden y deben buscar a Dios. Porque mire usted cómo se secciona esto por, no sé si siglos, pero por lo menos años. Les pregunto algo. Mire, no sé cuántas iglesias conoce o cuántos cultos ha visto por muchos años, pero cuando en la iglesia hay un llamado al altar, ¿quiénes vienen al altar? Adultos. ¿Sí o no? Adultos. A veces jóvenes, pero cuando ve en el altar niños. No sé dónde empezó eso, no sé dónde se inició, si hubo alguna prohibición o si fue mal visto en alguna ocasión, pero los niños en las iglesias, cuando hay llamados o en una campaña o en un culto donde hay un llamamiento, los niños no pasan. O no sé si los padres no lo hacen. Diré algo fuerte y claro: no aquí. Los niños son bienvenidos al altar. De hecho, las maestras, nuestras maestras, lo aclaro por si a alguien se le ha olvidado, nuestras maestras fueron entrenadas y enseñadas para que en sus clases de la escuela dominical ellas tengan toda la libertad, no solo la libertad de que pueden, sino que deberían hacerlo. Frecuentemente llamen a los niños al Señor, porque eso de llamar, ¿a qué llama uno al altar, hermanos? ¿Para qué? Ponerse a cuenta con Dios. Es llamado al arrepentimiento, es llamado a la consagración. ¿En qué parte de la Biblia eso está prohibido? Que un niño sea invitado a consagrarse. ¿En qué parte de las Escrituras está prohibido que un niño sea llamado a arrepentirse? Hace años, cuando nuestras maestras fueron entrenadas para eso y había llamamiento en los salones arriba, es decir, había una lección. Pero no solo era que aprendieran una historia, hermanos. Era que si Dios llamó a Zaqueo y Dios llamó a algunos otros al arrepentimiento, entonces al final había un llamado para los niños.
Y hubo ocasiones donde los niños en el improvisado altar allá arriba lloraban. Y entonces el llamado fue el pastor. ¿Por qué los niños lloran allá en tu iglesia? Así que, ¿se acuerdan lo que Jesús dijo la reacción de Jesús cuando le dijeron por qué los niños aclamaban? ¿Se acuerdan? Si ellos callaran, las piedras hablarían. Cuando clamaban Hosana al hijo de David, ¿se acuerdan lo que dijo cuando ellos querían acercarse al Señor y los traían los padres para que los tocara y los discípulos los reprendían? ¿Y qué dijo Jesús? Dejen que los niños vengan a mí. ¿Y qué? No se lo impidan. Esa fue una de las ocasiones que Jesús se indignó, la única ocasión. Y la otra fue cuando echó los cambistas del templo, pero Jesús se indignó de ellos. Dejen que los niños vengan a mí, no se los impidan. Así que nuestras maestras fueron enseñadas para eso. No lo olviden, maestras. El llamamiento es también para los niños, porque ellos tienen un corazón para buscar a Dios. Y todavía mejor que nosotros adultos, porque de hecho Jesús dijo que cualquiera que se acerca a Él debería hacerlo como un niño, ¿no? ¿No puso a los niños como ejemplo? Si no somos como niños, no entraremos en el reino de los cielos, es lo que dijo Jesús. Y le digo, ¿el pastor fue llamado? Sí. ¿Por qué los niños lloran allá? Y yo respondí, ¿y por qué no? ¿Dónde está prohibido? ¿Dónde en las Escrituras está prohibido que un niño vaya al altar, se acerque al Señor? Si su corazón está quebrantado, se consagre al Señor. ¿Dónde está prohibido? Eso debería ser para nosotros. Y la historia de Josías es una muestra de ello. De 8 años era cuando empezó a reinar. Y siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de su padre David. Y entonces empezó una labor de limpieza, pero empezó todo eso desde niño, hermanos. Sígame ahí, por favor, leímos el versículo 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron delante de él. Quiero que note eso, por favor, porque a veces los reyes enviaban a sus hombres al ejército o a sus encargados, a sus hombres de confianza, los enviaban a que hicieran algo, pero Josías no envió gente solamente, él fue con ellos. Mire el versículo 4, derribaron ¿qué? Delante de él los altares de los Baales. Él no tuvo miedo de esto, hermano. Ahora, déjeme aclarar otra cosa, permítame, le dije que aquí había mucha riqueza en todo esto, y por eso no vamos a poder terminar, pero muy bien. Es que si alguien pregunta, bueno, pero ¿por qué debería tener miedo de los Baales? Derribaron delante de él los altares de los Baales e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y las desmenuzó y esparció el polvo. ¿Dónde? Sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Y mire qué más hizo. Quemó los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. ¿Cómo es eso de que quemó los huesos? Los sacó del sepulcro, hermano. Estaban sepultados. Los sacó, tomó los huesos, los quemó, y luego ¿qué hizo? Sobre sus altares. Y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Y le decía, él mismo como rey estuvo ahí, hicieron todo eso delante de él, hizo una gira por todo el país, y hasta que no lograron eso, entonces regresó a Jerusalén. Y le decía, él no tuvo temor de eso, hermano. Y si alguien preguntara, ¿pero por qué habría de tener temor? Porque él era consciente de lo que pasaba respecto a los ídolos. Hay gente que de repente es muy, muy ingenua respecto a las imágenes, hermano. No sea tan ingenuo, le digo, porque no es cualquier cosa. Y la prueba es, ¿por qué le enojaba a Dios tanto que tuvieran esos ídolos? ¿Por qué le molestaba tanto? Había gente, y hay todavía gente muy ingenua al respecto, que piensa, pero un ídolo no es nada. De hecho, en el libro de los Salmos, en el Salmo 115, dice, los ídolos de ellos son, dice, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen.
tienen manos y no palpan, tienen pies pero no andan. Entonces, alguien diría, no es nada. Pero el libro de Oseas, capítulo 4, verso 12, dice, mi pueblo a su ídolo le pregunta, y el leño le responde. Eso sí da miedo, ¿no? Le responde. A ver, si lo duda, vaya conmigo, por favor. No pierda el pasaje de donde estamos. No pierda el pasaje y póngale un separador. Oseas 4:12, por favor. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde. ¿Por qué el leño le responde? ¿Por qué ese pedazo de madera le responde? Ahí está la respuesta. Porque ahí hay un espíritu. Otra vez, mi pueblo su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Junto, la idolatría y la fornicación, como le pasó a Israel en el desierto, cuando hubo una mortandad tremenda por ello. ¿Por qué a Dios le indignaba tanto, hermano? Porque no es solo que estaban adorando obras de manos de hombres, pero lo que estaba detrás. Ahora, si usted dice, bueno, pero eso estaba en el Antiguo Testamento, vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios capítulo 10. Y podría haber pasado por alto esto, pero no lo quise hacer porque de repente a mí me asombra que haya gente, mire, le digo algo, hay gente que todavía dice, es que se va a casar mi pariente, lo que sea, y le tengo mucho aprecio y me invitó a la boda en tal lugar y entonces cuando le preguntan, ¿vas a estar en ese lugar lleno de ídolos? Pero no son nada, los ídolos no son nada, y me asombra esa ingenuidad. Pero no se olvide que nuestro Dios es Dios celoso. En los mandamientos, en Éxodo capítulo 20, en los mandamientos dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y dice, porque Jehová tu Dios es celoso, Dios fuerte y celoso. Así que está ahí en las Escrituras. 1 Corintios capítulo 10, le dije, versículo 20, pero unos versículos atrás, a propósito de las imágenes, leo desde el versículo 14. 1 Corintios 10, 14 al 20. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Porque participaban de las ceremonias donde había ídolos, participaban allá y luego venían a la cena del Señor. Y el apóstol Pablo escribe esta carta indignado con ello. Ocurría en Corinto. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Por qué dice esto, hermano? Porque hacían sacrificios. ¿En honor a quién? A sus ídolos, a sus dioses. Y aquellos creyentes ingenuos, obstinados, iban y participaban allá. Otra vez, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Le aclaro algo, ¿dónde eran los sacrificios? Afuera del templo, allá estaban. Hermanos, muchas veces en León, en Guadalajara, pasamos por lugares donde afuera del templo estaba una fiesta grande y había comida para toda la gente. Pero la fiesta había sido en honor de los ídolos. Era en honor a los ídolos. Y cuando pasábamos por ahí, ándale, pásele, véngase. ¿Sabe cuántas veces comimos de eso? Nunca. Porque es lo mismo que sucedía entonces. Es lo que dice aquí. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Los sacrificios eran afuera. Y en el altar no entraban los sacrificios, pero los que participaban de ahí estaban involucrados en lo mismo aquí. Y luego versículo 19. ¿Qué digo pues? Mire la pregunta. ¿Que el ídolo es algo?
o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Aquí está una pregunta. ¿El ídolo es algo? Es decir, la imagen de yeso, de madera o de lo que sea, ¿es algo? La mayoría de la gente respondería no. Como le dije, el Salmo 115 y varias otras escrituras tienen ojos y no ven. ¿Sí? El ídolo, eso que se ve, no es nada. El problema es lo que está detrás, lo que está ahí adentro. Porque mire lo que dice enseguida, versículo 20. Antes digo, léalo conmigo por favor, que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor. ¿Y qué más? Y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O qué? Provocaremos a celos al Señor. Es lo que le estoy diciendo, hermano. Dios es celoso. Provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él. Así que no seamos ingenuos al respecto, hermano. Ya salimos de allá. ¿Por qué habríamos de regresar? Y por eso Dios se enojaba tanto. Le hice una pregunta al inicio. ¿Por qué cree que Dios se enojaba tanto con la idolatría? Porque no solo era la idolatría una figura inanimada. Sí, las figuras, los ídolos no son nada, ¿cierto? Tienen pies y no andan. Pero el problema es lo que está ahí adentro. Por eso escribía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios. Lo que les digo es que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que os hagáis partícipes de los demonios. Por eso Josías, cuando toma esta determinación en su corazón de ir y en su presencia, regrese conmigo por favor, segundo de Crónicas 34, de ir y que sean destruidos todo eso, por eso le dije, y no tuvo miedo, porque se daban cuenta de eso. Ahora, terminó de destruir todo eso y regresó a Jerusalén. Versículo 7 leímos, 34:7. Sigo leyendo. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Y quiero que note algo. Usted se va a dar cuenta que hay una secuencia aquí, una secuencia maravillosa de algo que hizo en perfecto orden Josías. Lo primero fue limpiar la tierra de los ídolos, de las imágenes, todo el país. Y luego cuando regresa, ¿qué hace? Se ocupa de la casa de Dios, porque la casa de Dios estaba muy dañada. Ahí estamos en el versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, los envió para que reparasen la casa de Jehová su Dios. Verso 9. Vinieron estos al sumo sacerdote Hilcías y dieron el dinero que había traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido, de mano de Manasés y de Efraín y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén, y lo entregaron en mano de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová, los cuales lo daban a los que hacían la obra y trabajaban, ¿en qué? Para reparar y restaurar el templo, porque invariablemente sucede eso, hermano. Un pueblo dado a la idolatría y tenían a Dios, pero descuidaron la casa de Dios, lo descuidaron a Él, descuidaron su casa. Así que ahora se dedicó a restaurarla. Verso 11, daban asimismo a los carpinteros y canteros para que comprasen piedra de cantería y madera para las armazones y para la entabladura de los edificios que habían destruido los reyes de Judá. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra. Permítame hacer una pausa para decir algo. Este corazón de Josías, de limpiar la tierra de ídolos, y luego enseguida, inmediatamente, ponerse a reparar y a dar lo suficiente para reparar la casa de su Dios, eso honró a Dios, eso agradó a Dios. Y yo bendigo el nombre de Dios por la mano de obra, por la gente amorosa que ama la casa de Dios, que ama las instalaciones y que ha puesto su talento al servicio de la casa de Dios. Todavía seguimos restaurando y bendigo el nombre de Dios por la gente dispuesta, porque Dios les ha dado ese talento y yo creo firmemente que Dios bendice un corazón así. ¿De dónde Josías tomó ese corazón? Por eso le llama de David su padre, porque David tenía ese corazón, ¿se acuerda? Él le dijo a Salomón y a todo el pueblo cuando estaba para morir y dejar el trono en manos de Salomón: yo había querido construir una casa para mi Dios, pero Dios no me lo permitió. Y me dijo: tu hijo que viene después de ti, él edificará casa a mi nombre.
Así que yo quería hacerlo, pero Dios no me permitió. Pero añadió, pero por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, él dedicó el resto de su vida a juntar materiales, a juntar dinero para la construcción de la casa de Dios. Incluso tenía los planos. Así que él le dio a Salomón todo lo necesario. Solo mandaron traer la madera del Líbano. Pero David tenía su corazón en la casa de Dios. Hay algunos de los más hermosos salmos en la Biblia son de David y se refieren a la casa de Dios. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Se acuerda? Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí cerca de tus altares, oh Dios. Y una de las cosas que más le dolió a David cuando él falló a Dios y se apartó de él, lo que más le dolía, dijo, me acuerdo de estas cosas, así que derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje ¿hasta dónde? Hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él dijo, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Él tenía su afecto en la casa de Dios. Amaba la casa de Dios. La habitación de tu casa he amado. Y ese mismo corazón estaba en Josías. Así que ahora él decide reparar la casa de Dios, y los que le ayudaron ahí lo hacían con fidelidad. Gracias a Dios. Y yo espero que Dios bendiga a todos esos hermanos dedicados, hombres y mujeres, para tener bien cuidada la casa de Dios, porque es como le dijo como le dijo David a los ayudantes de Salomón. La obra es grande porque la casa debe ser con excelencia, porque es la casa de Dios que es grande. Así que siempre debemos distinguir una cosa de otra. Y entonces, sígame ahí con su vista, por favor, donde íbamos en el versículo 12. Estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos Jaad y Abdías, levitas de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música, también velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra. Y de los levitas había escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Mire, hermano, siempre que alguien dedica tiempo y energía para servir en la casa de Dios, siempre habrá bendiciones que no esperaba. Siempre habrá bendiciones añadidas. Y aquí pasó algo maravilloso. Estaban trabajando, reparando la casa de Dios, y hallaron el libro de la ley. Era el Pentateuco, lo que escribió Moisés. Y entonces, mira lo que hicieron. Verso 15. Y dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto, diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en mano de los encargados y en mano de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey, diciendo, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, ¿qué hizo? Rasgó sus vestidos. ¿Qué significaba esa acción? Dolor, tristeza, indignación, arrepentimiento. Y mandó Hilcías a Ahicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta de algo, hermano. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros,
por cuanto nuestros padres no guardaron las palabras de Jehová, la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Ticva, hijo de Araaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas. Y ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Mira, aquí está una mujer profetisa y Dios habló a través de ella. Y yo bendigo el nombre de Dios porque Dios, hermano, no solo habla a través de hombres, también habla a través de mujeres consagradas. Bendito sea Dios por ello. La Biblia ni el pueblo de Dios no es ni un libro machista, ni Dios es machista. Porque no solo aquí sucedió, en el libro de Hechos habla de unas mujeres, hijas de uno de los varones de Israel, que profetizaban. Y entonces esta mujer, una mujer valerosa, dio un mensaje para el Dios de Israel, y yo bendigo el nombre un mensaje para el rey. Y yo bendigo el nombre de Dios por las damas que sirven al Señor de corazón, porque Dios les usa también. Así que sígame todavía, versículo 23. Ella respondió: Jehová Dios de Israel ha dicho así: decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová: he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de él todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. Es decir, lo que descubrió Josías era cierto. Habían quebrantado de terrible manera la ley de Dios. Sus padres, durante el reinado de Amón su padre, y durante el reinado de su abuelo, habían quebrantado la ley de Dios y venía un juicio por ello. Versículo 25: por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos, por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. Ahora, si tienes su Biblia y puedes subrayarla, subraya el versículo siguiente, por favor, porque es un versículo muy poderoso, un versículo precioso. Al rey de Judá que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro. 27. Y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Y ellos refirieron al rey la respuesta. Mire qué maravilla. Ahora, hay un tesoro precioso en este versículo, porque en la Biblia nos habla del corazón que se enternece delante de Dios, que sabe quebrantarse, que sabe humillarse. Pero hermanos, mire, permítame regresar un poquito y resumir algo importante hasta aquí. Josías empezó a reinar a los 8 años y a los 16, 8 años después empezó a buscar a Dios y empezó a limpiar la tierra. Lo primero que hizo fue limpiarla de los ídolos. Después empezó a reparar la casa de Dios, y ahí es que se encontraron el libro de la ley. Este es un proceso bíblico, hermanos. Es un orden muy bonito que se ve en toda la Biblia, porque después a los 20 años comenzó a quitar lo malo de su reino. Dejar lo malo es parte del llamado santo de Dios, hermano. En Isaías, por ejemplo, cuando Dios está hablando a través del profeta de que lo busquen, vaya conmigo a Isaías capítulo 1, por favor. Isaías capítulo 1. No solo es el buscar a Dios, pero es el dejar de hacer lo malo, es el quitar lo malo de nuestras vidas, de nuestros corazones y de nuestras iglesias. Isaías 1. ¿Ya lo encontró? Versículo 15. Dios estaba enojado y estaba reclamándoles
Mire, desde el versículo 14, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Por qué? Porque hacían lo malo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué? Yo no oiré. ¿Por qué? Llenas están de sangre vuestras manos. Y mire el consejo aquí: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. ¿Qué es el proceso aquí? Dejar de hacer lo malo y aprender a hacer lo bueno. Es lo mismo que hizo Josías: limpió la tierra de los ídolos, de las imágenes, toda la tierra, y luego vino a la casa de Dios para restaurarla. Y entonces dice el versículo 18: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese fue el proceso. En el mismo libro de Isaías, en 2 Corintios 7:1 dice: limpiémonos de toda contaminación. En 2 Timoteo 2:21, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. En Santiago 4:8 dice: limpiad vuestras manos y limpiad los corazones y acercaos al Señor. Así que este proceso que siguió Josías era un proceso bíblico, el proceso divino, y estos mayordomos que trabajaban con fidelidad y colaboraron de manera fiel. Pero cuando hallaron las escrituras, hermano, en el libro de la ley, parecía como si esto se aproximaba a un clímax muy hermoso en la Biblia. Hallan el libro de la ley, Josías se conmueve en su corazón, y la Biblia habla de eso como algo que agrada mucho a Dios. Y le voy a mencionar rápidamente varios pasajes, no los busque, yo espero que se acuerde. Dice el Salmo 34:18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, a los contritos de espíritu. El Salmo 51:17 dice: porque no quieres holocausto, que yo lo daría. No quieres sacrificio. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. En Isaías 57:15 dice: yo habito en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu. En Joel 2:13, cuando Dios invita al pueblo a acercarse a Él, dice: rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y en 2 Corintios 7:10, el Señor habla que la tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para vida. Así que Dios se agrada cuando el corazón se enternece por la palabra de Dios. Y esto nos lleva a una pregunta pertinente, hermano. Deje un momento de ver a Josías y ponga su Biblia como si fuera un espejo. Pongamos nuestra Biblia como si fuera un espejo delante de nosotros. Y la pregunta que surge es esta: ¿cuándo fue la última vez que, leyendo la palabra de Dios, su corazón fue tocado, quebrantado, y usted se dio cuenta: no estoy bien, no estoy bien? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Le quebranta a usted cuando Dios le habla a través de su palabra? ¿Le enternece como a Josías? Era un muchacho rey. Podría andarse divirtiendo o hacer lo que hacían los reyes de Oriente, jóvenes y con poder. ¿Qué hace un joven con poder? Con riquezas. Pero Josías decide buscar a Dios. Y en eso de limpiar la tierra y de reparar la casa de Dios, y hallan el libro de Dios, y el corazón de él es quebrantado. Ahora, la palabra de Dios tiene ese poder, hermano, de tocar el corazón y quebrantarlo. Pero cuando la leemos, cuando no, ¿cómo? Es inevitable. Es una cosa que lleva a otra. El corazón de Josías fue quebrantado porque leyó el libro de la ley y se dio cuenta del juicio que venía. Si no se hubiera dado cuenta, no se hubiera quebrantado. Pero luego él hizo algo más, hermano. No solo fue un arrepentimiento personal, pero el detalle es que Josías era rey. Y él sabía: hay un pueblo que depende de mí. Él tomó en serio esto. Es que Dios estaba obrando en él.
Y mire, los grandes líderes no solo es asunto personal lo suyo, no solo es que Dios me quebrantó a mí y yo voy a buscar a Dios, pero toma una decisión: guiar al pueblo de regreso a Dios. Lo mismo que hizo su padre David. Como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. David guió al pueblo, con la pericia que Dios le dio, guió al pueblo de vuelta a Dios. Y este Josías hizo lo mismo. Mire, sígame todavía con su vista, por favor. ¿Dónde estaba? Capítulo 34, versículo 29. Ahí está. Después que él recibe el mensaje de Hulda, entonces, verso 29, entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá. Mira a quién reúne: los ancianos. ¿Qué son los ancianos? Son los líderes, son los cabezas de familias y de las tribus. Los reúne los de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá. ¿Por qué todos los varones? Porque son las cabezas de hogar, hermano. Los ancianos son líderes de la nación, y los varones, cabezas de familia. Miren lo que está en el corazón de Josías, guiado por Dios, indudablemente. Subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. ¿Quién más? Los sacerdotes. ¿Por qué los sacerdotes? Son líderes espirituales. Se supone que deben serlo. Los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Qué es hasta el más pequeño? Incluso los niños, hermano. Y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Cuánto se tardaron en leer el Pentateuco? Leyó todo delante de ellos. Verso 31. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos. ¿Cómo? Con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y mire, lea conmigo el 32, e hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín. Y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, del Dios de sus padres. Y mire todavía el 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Y otra vez, e hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. Es decir, era sí o sí. Los hizo que sirvieran al Señor. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Esto es lo que hacen los líderes. Esto es lo que hacen los líderes, hermano. Y los cabezas de hogar, a propósito del Día del Padre. No basta con ello, hermano. No basta que yo respondo por mí. Hace años, en algún lugar, hace bastantes años, en algún lugar yo hablé con alguien. Y entonces era padre de familia. Tenía esposa y tenía hijos. Y me dijo: yo respondo por mí nada más. Le dije: eso no es posible. Como padre de familia, ¿dónde ves ese modelo en las Escrituras? Somos responsables, hermano. Somos responsables delante de Dios. Por eso mencionaba al inicio, ser padre no es para cobardes, es para valientes. Y a veces pesa. Y a veces se siente uno insuficiente, más veces de las que quisiera admitir. Pero eso nos tiene que llevar de rodillas, confesando nuestra insuficiencia delante de Dios y suplicándole. Y otra vez la respuesta de Dios al apóstol Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero Josías entendió que el llamado de Dios no solo era para él, pero tenía que guiar al pueblo. Él era el rey, hermano. Uno no puede lavarse las manos. Y es lo mismo que hizo Esdras. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura al respecto? Esdras capítulo 10. Vaya conmigo por favor allá. Ahí enseguida, de hecho enseguida de segundo de Crónicas, Esdras capítulo 10. Hubo una situación muy parecida y mire lo que pasó en ese caso. Esdras 10 del 1 al 5.
mientras oraba Esdras. ¿Ya lo encontró? Y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios. Se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Habían fallado a Dios, se habían apartado de Él, y había un juicio de Dios sobre sus vidas. La ciudad estaba destruida. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, mire, Esdras estaba llorando y confesando su pecado delante de Dios, y luego toda la gente. Pero hermano, después de llorar y de lamentarnos, ¿qué sigue? No puede terminar ahí la historia. Es correcto cuando uno es tocado por Dios, cuando uno sabe que ha hecho mal, llorar y quebrantarse. Por ahí empieza. Pero ahí no puede terminar todo el asunto. Y estaba Esdras principalmente muy contrito, muy quebrantado su corazón delante de Dios, y la gente llorando alrededor de él. Pero, y luego, y entonces este hombre, guiado por Dios, mire lo que le dijo: nosotros hemos pecado, versículo 2, contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Mira el 3, ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Mira el 4, levántate, ¿por qué? Esta es tu obligación. ¿Por qué? ¿Por qué mi obligación, diría alguien? Porque él está al frente. Esdras estaba al frente. ¿Por qué es mi obligación, diría un padre de familia? Porque tú eres cabeza, estás ahí, al frente, y no se vale esconderse. Esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Bendito sea Dios, esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces, lea conmigo el 5, entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib. Así que la lectura continúa. Ya no tengo tiempo de verlo todo, y le dije tendríamos que quedarnos a la mitad, pero hay unas lecciones importantes aquí, hermano. Y vimos mayormente el capítulo 34, pero en el capítulo 35 Josías celebró la Pascua. Y dice al final del capítulo 35, nunca hubo un rey que celebrara la Pascua como la celebró Josías. Porque la Pascua, ¿de qué nos habla? ¿Cuál es la simbología de la Pascua? La salida de Egipto, pero no solo eso. Eso era cuando ven hacia atrás, pero el sacrificio del Cordero, que era central en la fiesta de la Pascua, apunta al futuro, lo que hizo Cristo, hermano. Y esa fiesta fue preciosa, fue maravillosa, y hay muchas lecciones ahí que ya no tenemos tiempo de ver. Pero Josías hizo todo esto guiado por Dios, a pesar de un papá malo, a pesar de un abuelo malo. Eso no le impidió, hermano. El pasado no determina el futuro. Lo que fueron nuestros ancestros, lo que hicieron, incluso cómo nos enseñaron, porque allí creció Josías, no determina el rumbo, hermano. En absoluto. Samuel fue criado por Elí, cuyos hijos eran terribles. Y Samuel fue diferente. Él fue distinto. Y este mensaje no solo es para adultos, hermano, para padres de familia, esencialmente para padres de familia. Pero hay muchachos aquí, niños, adolescentes, pero son inteligentes para saber. Hay algunos incluso mayores que Josías, mayores de 8 años. Dios les habla también a ustedes. El llamado también es para ustedes. Que lo maravilloso que hizo Dios en Josías empezó temprano en su vida, y Dios lo bendijo. El contraste es que los hijos de Elí, los 2 hijos de Elí, siendo hijos del sumo sacerdote, terminaron mal. Dios acabó con la vida de ellos, porque la vida tiene un término. Pero a los que aman al Señor, a aquellos cuyo corazón es sensible y se quebrantan delante de Dios, como Josías, terminan bien, siempre terminan bien. Así que padres de familia, Dios nos ayude, Dios les ayude, Dios les dé su gracia cada día. Y muchachos, adolescentes, jóvenes y niños, tienen que saberlo.
La historia de Josías es un desafío para nosotros. 8 años tenía y decidió de todo corazón buscar a Dios. Y Dios lo bendijo, lo honró y está en la presencia de Dios, por supuesto. Es una lección grande para nosotros, ¿no le parece? Y hay más lecciones ahí en sus ancestros y en su descendencia. Pero el tiempo se nos terminó. Así que lo que queremos hacer es terminar con un pequeño video. Aquí en la lona, ¿nos ayudas, por favor, Osvaldo? Y es una palabra de ánimo para los padres de familia. Mire, en este mundo en que vivimos, hermanos, en este tiempo en que nosotros vivimos, uno no puede lavarse las manos. El paquete es nuestro, ya somos padres de familia. Ya Dios nos ha puesto ahí. Y no puede uno lavarse las manos. ¿Piensa que porque Pilato se lavó las manos ahí delante del pueblo, por eso fue inocente? No, no fue inocente, hermano. Eso no se puede. Si Dios ya le dio el privilegio y la bendición y la responsabilidad de ser padre de familia, el paquete está ahí. Y la responsabilidad es nuestra. No se olvide por ningún motivo, hermano, lo que dijo Jesús un día. Un día Jesús dijo, sepan esto, que si el padre de familia supiera que el ladrón habría de venir a medianoche, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Qué dijo? Si el padre de familia supiera. Es decir, no es de que, como aquella historia que le conté de este trailero que le dijo a su esposa, Alicia, levántate porque parece que hay ruido, parece que alguien se metió, ve a ver. Imagínese qué cosa tan absurda. No, hermano, si el padre de familia supiera que el ladrón habría de venir, él se levantaría. Es lo que dijo Jesús. Hay una responsabilidad de nosotros, padres de familia, que el Señor nos ayude y Él quiere ayudarnos.